Comentario 1 Corintios capítulo 4 al 6. Capítulo 4. Pablo continúa en su análisis del ministerio dando otras 3 cuadros del pastor, administrador de la riqueza de Dios. Versículo 1 al 7. Un administrador no poseía nada, era un esclavo que manejaba la riqueza de su amo. Dígase en Génesis capítulo 24. Una descripción del mayordomo oriental que manejaba la riqueza de Abraham e hizo lo que éste deseaba. Nótese también en Lucas capítulo 12, versículo 35. Capítulo 15, versículo 1 al 8. El pastor es un siervo que administra. La palabra administrador en el versículo 1 literalmente significa el esclavo que rema desde el nivel más bajo del barco. ¡Qué humildad tenía Pablo! La responsabilidad del administrador es ser fiel al amo y la del pastor es ser fiel en enseñar las cosas del Señor, especialmente las verdades que se relacionan con la sana doctrina o la doctrina verdadera, y será juzgado de acuerdo a su fidelidad. En los versículos 3 al 5, Pablo presenta 3 clases de juicio. 1. El de la gente que no temía. 2. El de uno mismo y dice que de nada tengo mala conciencia. Y 3. El de Dios, que es el único juicio verdadero. Los corintios valoraban a diferentes siervos de Dios, los comparaban unos con otros y se autoevaluaban ellos mismos como muy espirituales. Pablo les dijo que eran carnales y que su juicio no significaba nada para el siervo espiritual de Dios. Un verdadero siervo de Dios es un administrador de su riqueza y su única preocupación es agradar a Dios, no a los hombres. En el tribunal de Cristo, Dios revelará sus secretos y dará recompensas, y todo hombre recibirá su propia recompensa. Y gloria de Dios vivirá para la alabanza de los hombres es faltar a nuestra mayordomía. En los versículos 6 y 7, Pablo resume todo el asunto. No deberían ir más allá de la palabra de Dios y tratar a los hombres de una manera diferente a la que prescribe la Escritura. Debían amar y honrar a sus líderes espirituales y obedecerles al enseñar la palabra. Un espectáculo al mundo, versículos 9 al 13. El mundo y su sabiduría son contrarios a Cristo y a sus ministros. Pablo aquí usa un poco de sarcasmo cariñoso. Aquí, al decir, ustedes corintios se jactan el uno respecto al otro y comparan a un hombre con otro como si fueran reyes en un trono. Qué maravilloso debe ser reinar como reyes y mirar con desprecio a otros. Quisiera reinar junto con ustedes, pero no, debo ser detestado como apóstol, un espectáculo para el mundo, un insensato por causa de Cristo. La imagen verbal que pintó era familiar a la gente de sus días. Cuando un general victorioso regresaba de la guerra, se le daba un glorioso desfile por las calles de la ciudad. Para jactarse, exhibía en el desfile a los nobles y generales capturados. Al final del desfile venían los soldados que iban a echar a las fieras en el circo romano. Pablo se comparó a sí mismo y a los demás apóstoles con estos soldados capturados
como a sentenciados a muerte por amor de Cristo, versículos 9 y 10, mientras que los cristianos corintios se jactaban a la cabeza del desfile. Qué espectáculo debe ser para el mundo el verdadero siervo de Dios. Pablo podía haber sido un gran rabí judío con autoridad y estimación, sin embargo, lo dejó todo por causa de Cristo. Filipenses capítulo 3. Para padecer hambre, desnudez, peligro y muerte. El mundo no puede entender esta actitud y llama insensato a tal persona. Cuán culpables deben haberse sentido estos hermanos en Corintios cuando compararon su vida carnal a los sacrificios que Pablo y los demás apóstoles estaban haciendo. Pablo era un insensato, ellos eran sabios. Pablo era débil, pero ellos eran fuertes. Pablo era detestado por el mundo, pero ellos estaban cortejando a la sabiduría del mundo. Pablo llegó al punto de llamarse la escoria del mundo, el desecho de todos. Versículo 13. Esta actitud sincera de corazón debe ser también la de los siervos de Cristo hoy. Qué fácil es conformarse y vivir como el mundo, aceptando sus estándares y cortejando sus honores, cuando deberíamos tener cuidado cuando los hombres hablen bien de nosotros. Lucas capítulo 6, versículo 26. Un padre espiritual. Versículo 14 al 21. Jesús nos advierte que no debemos llamar Padre a nadie en la tierra. Mateo capítulo 23, versículo 9. Sin embargo, de todas maneras es cierto que los que conducen almas a Cristo son, en cierto sentido, padres para ellos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo fue su padre espiritual, puesto que les dio el Evangelio y contribuyó a llevarlos a Cristo. Un pecador nace en la familia de Dios por el Espíritu. Juan 3:6. Y la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pero Dios usa instrumentos humanos para traer a los pecadores al Evangelio. Fue el parto espiritual de Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 19, lo que hizo posible la iglesia de Corinto. Quizás los seguidores de Pablo fueron sus instructores, pero los corintios tenían solamente un padre espiritual. Deberían, por tanto, haberle mostrado más respeto y escuchado su palabra.